Bien, buenas tardes a todos a una nueva charla, conferencia de la Orden Rosacruz ONC, fundada por el maestro Johansson. Hoy vamos a hablar de psicología del trabajo interior en su primera parte. Lo más seguro es que va a haber una segunda parte que complemente pues, lo que hoy no vamos a poder tratar por cuestiones evidentemente de tiempo. Bien, en los tiempos actuales, los buscadores, al igual que en épocas remotas, pues demandan respuestas, como todos hemos hecho, ¿no? A las preguntas e inquietudes sobre pues, los clásicos interrogantes, que son pues de dónde vengo, a dónde voy, qué soy, quién soy, etcétera. Si bien es cierto que en la antigüedad pues, nos encontrábamos con una situación bien distinta a la actual en cuanto a la dificultad de acceder al conocimiento, hoy en día esa dificultad pues realmente también existe igualmente, solo que la causa de esa dificultad pues obedece a otras razones. Es tal la cantidad de opciones, alternativas, escuelas, sistemas, gurús, swamis, vudús, budismos, yogas, reikis, que la confusión realmente pues es prácticamente la única sensación que puede imponerse y adueñarse pues de los que se constituyen pues en sinceros aspirantes a la verdad. Por lo general, el hombre moderno, imbuido en un mare magnum de obligaciones laborales, como es natural, y familiares, condicionado por una educación, una cultura, pues el continuo bombardeo de los medios de comunicación, de tal manera que, por lo general, termina siendo presa de su zona de confort o, por qué no decirlo, también, luego entenderemos por qué, o termina siendo presa de su zona de esclavitud y sucumbe ante cualquiera de las abundantes escuelas que no le requieran pues prácticamente más que una mera creencia en algo que realmente es inexistente o confían que meditando unas cuantas horas a la semana pues puede alcanzar la iluminación, el despertar o simplemente hace suya alguna pues peregrina idea donde pues no se le requiere ningún esfuerzo o se le eh, confunde con una coctelera de ideas pues que no corresponden a ninguna fuente legítima, tradicional, y por lo general sucumbe pues ante el conformismo y la aceptación de todo lo que se le dice, aceptando sin ningún sentido crítico, simplemente incorpora a su vida sin más esa serie de ideas, prácticas y fabrica una ilusión con altas dosis de autoengaño. Es a grandes rasgos la situación a día de hoy. Es absolutamente determinante la auténtica contaminación informativa, mejor diríamos desinformativa, al cual puede acceder cualquier persona a día de hoy. Sin una actitud crítica, sin un gran poder de discernimiento y sin una mínima orientación, pues lo normal es sucumbir ante cualquier pseudoescuela o falsas ideas. En el caso que nos ocupa, en el caso de la enseñanza de la Rosa y la Cruz, contiene en sí mismo tres aspectos fundamentales que consideramos imprescindibles y fundamentales. Es religión porque nos permite religarnos con Dios, es decir, realizar el trabajo pertinente para volver a unirnos a Dios. De ahí el término de religar. Es arte porque permite que mediante el cultivo y la vivencia de la enseñanza, pues aprendemos a cultivar nuestra real belleza interior. Y ante todo, un aspecto fundamental justamente es que es ciencia, se constituye en ciencia porque nos permite verificar de manera directa y sin intermediarios todo lo que se afirma en la orden, todo lo que se afirma en la enseñanza. De tal manera que, en términos generales, no tiene ningún sentido creer o no creer, sino que lo más práctico sería intentar comprobar, verificar por uno mismo pues, las afirmaciones que se hagan en cualquier escuela que tenga unas fuentes, vamos a decirlo así, antiguas, remotas, etc. Lo que se llama hombre normal, el hombre que camina por la calle, eh, realmente es normal. Los maestros de la logia blanca de todo tiempo y lugar han enseñado que el supuesto estado de normalidad del hombre no es más
Pues que un estado de adormecimiento y anestesia social, donde la conciencia, la esencia, lo que es el Buddhata, se encuentra totalmente dormida por la acción de los yoes que conforman eso que es el ego, el auténtico bastión de nuestra psicología. La mayoría de personas que observamos por la calle caminan como autómatas con hábitos mecánicos de pensamiento, percepción y comportamiento. Lo primero que tiene que conocer alguien de sí mismo es su mecanicidad e inconsciencia. Esos aspectos son fundamentales y además son verificables. Si no entendemos la idea de la inconsciencia, de nuestra propia inconsciencia, obviamente, pues no podemos aspirar absolutamente a nada. Tan solo estaremos haciéndole, simbólicamente hablando, si vale la expresión, las barbas al diablo y dando más tiempo al ego, el principal enemigo y el elemento que mantiene dormida la conciencia. Insisto, estaremos dando más tiempo al ego para su subsistencia. La idea de que el hombre es una máquina, la idea de que el hombre se encuentra dormido y que debe de despertar se encuentra en prácticamente todas las tradiciones, religiones. Esta idea del sueño del hombre puede haberse incorporado a las enseñanzas de ciertas religiones, a ciertas vías de realización, pero tan solo desde un punto de vista, por lo general, intelectual y testimonial, siendo las posibles soluciones bastante limitadas. Sin ningún tipo de fundamento práctico, y en el hipotético caso de que exista alguna práctica, no tiene presente la clave suprema relacionada con la transmutación de la energía sexual que más tarde veremos. Aquí en las diapositivas vemos a unos budas durmientes que se constituyen en realmente la situación real de cada uno de nosotros. Esos budas durmientes, cuando realizan su trabajo y se constituyen en budas despiertos y han llegado a realizar pues cierta fase del trabajo, entonces despiertan y continúan en su peregrinar hacia eso que es lo absoluto. O en algunos casos, si así en principio conviene para ellos, para la ley, etcétera, 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 en algunos casos quizás para el nirvana, pero ese es otro tema. Bien, ni siquiera la psicología pues es capaz de dar una solución a un problema que no reconoce como tal. ¿Y qué problema es? Volvemos a decirlo, el sueño de la conciencia. La psicología se ocupa de las personas, vale decir, de los hombres, de los seres humanos, pero el animal racional, equivocadamente llamado hombre, está muy lejos de convertirse en un hombre solar o en un ser humano. La definición de ser humano corresponde a alguien que ha despertado del sueño de la conciencia. La idea de que el hombre es una máquina y no se conoce a sí mismo es otro aspecto que se pasa por alto. ¿Por qué? Generalmente porque el hombre se engaña a sí mismo continuamente. No quiere afrontar la verdad y la realidad sobre sí mismo, porque para ello necesita conocimiento y valentía. Valentía de enfrentarse a la verdad sobre sí mismo. Valentía para dejar de engañarse a sí mismo. Valentía para dejar de ser o dejar de buscar atajos, porque realmente no existen tales atajos. El camino de la iniciación es uno, es único. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿O qué se debe hacer? ¿Qué hacer en definitiva? Pues el animal racional no puede hacer. Todo le sucede. Ante todo, debe de comprender. Posee miles de ideas y de conceptos falsos, especialmente sobre sí mismo, y debe deshacerse de algunos de ellos pues antes de empezar a adquirir otros nuevos. Es decir, vaciar su taza, tal como se dice pues en algunas enseñanzas de Oriente. Y el mayor error del hombre es estar convencido de que puede hacer. Todas las personas creen que pueden hacer. Todas las personas desean hacer. Y la primera pregunta que todo el mundo se formula es ¿qué tienen que hacer? Pero en realidad nadie hace nada ni nadie puede hacer nada. Todo sucede. Es lo primero que debe de comprenderse. Todo lo que acontece al hombre, todo cuanto éste hace, todo lo que de él viene, todo sucede. Y ocurre igual que cuando llueve, nieva, hace frío, calor, viento. El hombre es una máquina. Todos sus hechos, acciones, palabras, pensamientos, comunicaciones, aspiraciones, hábitos son resultado de influencias externas, de sensaciones externas. El hombre no puede descubrir nada ni inventar nada. Todo sucede. Reconocer para sí este hecho, comprenderlo, estar convencido de su verdadero significado,
profundizar en el mismo, por supuesto, desprenderse de un millón de falacias acerca del hombre, de su ser creativo que organiza de manera consciente su vida, etcétera. Pues no hay nada de eso. Todo sucede. Movimientos populares, guerras, revoluciones, cambios de gobierno, todo eso sucede. Y sucede exactamente del mismo modo que sucede todo en la vida del hombre, como individuo. El hombre nace, vive, muere, construye casas, escribe libros, no como desea, sino como sucede. Pero nadie creerá jamás si se le dice que no puede hacer nada. Esto es lo más insultante y desagradable que se le puede decir a una persona, y es especialmente insultante y desagradable porque es la verdad y nadie quiere saber la verdad. Al respecto, y con toda lógica, el nivel de sueño del hombre es tan elevado que ciertas cuestiones son evidentes y claras, no son admitidas como, por ejemplo, la relativa al concepto de evolución. La evolución del hombre, tal como afirma el maestro G, solo es necesaria para él mismo, nadie más está interesada en ella y nadie está obligado a ayudarle ni lo pretende. Las fuerzas que se oponen a la evolución de las grandes masas humanas también se oponen a la evolución de cada hombre. El hombre debe de burlarlas. Un solo hombre puede hacerlo, la humanidad no. Sin embargo, todos esos obstáculos son útiles para el hombre y si no existieran habría que crearlos deliberadamente, porque es venciendo obstáculos como el hombre desarrolla las cualidades que realmente necesita. Esta es la base de la evolución humana. No existe evolución obligatoria ni mecánica. La evolución es el resultado del esfuerzo consciente. La naturaleza no precisa de esa evolución, no la necesita y lucha contra ella. La evolución solo puede ser necesaria para el propio hombre cuando éste se da cuenta de su situación. Se da cuenta de que existe la posibilidad de cambiar esa situación, de que posee facultades que no utiliza y riquezas que no ve. Y en el sentido de tomar posesión de esas facultades y riquezas, pues la evolución puede ser posible. Pero si todos los hombres o la mayoría de ellos advirtieran esto y desearan conseguir lo que les pertenece por derecho natal, la evolución volvería a ser imposible. Lo que es posible para cada hombre es imposible para la masa. Al hablar de evolución es preciso entender desde el principio que no es posible ninguna evolución mecánica. La evolución del hombre es la evolución de su conciencia. Y la conciencia, obviamente, no puede evolucionar de manera inconsciente, que es la situación actual. Y afirma el maestro Gurdjieff, la evolución del hombre es la evolución de su voluntad y la voluntad no puede evolucionar de manera involuntaria. La evolución del hombre es la evolución de su facultad de hacer y hacer no puede ser el resultado de cosas que suceden. Hemos mencionado pues en algunas ocasiones las cuestiones relacionadas con el ego, como ahora hemos visto. Vemos aquí concretamente en esta diapositiva pues ese episodio bíblico en el que Jesús expulsa a los mercaderes del templo, es decir, lo que está haciendo es expulsar a los yoes de su templo interno. Los yoes, el ego, que es concretamente el que, insisto, tienen totalmente prisionera a la conciencia. Ahí tenemos otra bella representación de eso que es el Buddhata, la esencia, la chispa divinal, todos son términos totalmente equivalentes. Bien, comprender la psicología del trabajo interior pues implica reiterar lo que venimos afirmando durante las charlas una y otra vez. El hombre que nosotros conocemos, el hombre máquina, el hombre que no puede hacer y con quien, a través de quien todo sucede, no posee un yo único y permanente. Sin embargo, él se lo atribuye. Su yo cambia tan deprisa como sus pensamientos, sus sentimientos y su carácter, y comete un grave error al considerarse a sí mismo siempre una misma persona. En realidad, siempre es una persona diferente, no la persona que era hace un instante. El hombre no posee un yo permanente e inmutable. Cada pensamiento, cada estado de ánimo, cada sensación dice yo. Y en todos los casos, parece que ha de darse por hecho que ese yo pertenece al todo del hombre y que es un pensamiento, un deseo o una aversión que se expresa por medio de este todo. La realidad es que tal suposición no tiene ningún fundamento. Cada pensamiento o deseo del hombre surge y vive de forma completamente separada e independiente de su todo. Y el todo del hombre jamás se expresa por la sencilla razón de que solo existe como tal desde el punto de vista físico, como una cosa, y en lo abstracto como concepto. El hombre carece de yo individual, pero en lugar de este existen cientos y miles de pequeños yoes independientes
muchas veces completamente desconocidos unos de otros, mutuamente exclusivos e incompatibles, o incluso estos a veces se asocian para determinados objetivos. A cada momento, a cada instante, el hombre está diciendo, pensando yo, y cada vez su yo es diferente. Ahora es un pensamiento, ahora es un deseo, ahora es una sensación, después otro pensamiento y así sucesivamente, sin parar. El hombre es una pluralidad. Los nombres de un hombre suman una legión. La alternancia de yoes, su evidente y continua lucha por la supremacía, está controlada por influencias externas. El tiempo templado, la luz del sol o el buen tiempo inmediatamente evocan a todo un grupo de yoes. El frío, la niebla, la lluvia evocan a otro grupo de yoes. Otras asociaciones, otros sentimientos, otras acciones. No hay nada del hombre capaz de controlar este cambio de yoes, principalmente porque el hombre no se da cuenta ni lo sabe. Vive siempre en el último yo. Por supuesto, algunos yoes son más fuertes que otros, pero no por su propia fuerza consciente, han sido creados a fuerza de accidentes o estímulos mecánicos externos o de otra manera, como luego veremos. Por lo tanto, el hombre carece de individualidad, no tiene un yo único y poderoso. El hombre está dividido, fragmentado en una multiplicidad de pequeños yoes y cada uno de esos yoes, cada yo, pequeño e independiente, es capaz de llamarse a sí mismo por el nombre del todo. El nombre del todo obra y actúa en nombre del todo y estar de acuerdo o en desacuerdo, hacer promesas, tomar decisiones con otro yo o el todo habrá de vérselas con él. Esto explica por qué las personas toman decisiones y pocas veces las llevan a cabo. Un hombre decide levantarse temprano a partir del día siguiente. Un grupo de yoes lo ha decidido, pero levantarse temprano es un asunto muy serio. Hay gente que obviamente no le gusta madrugar porque hay yoes que no les gusta madrugar. Levantarse es un asunto serio de otro yo que está en completo desacuerdo con la decisión y que tal vez no sepa absolutamente nada de ella. Por supuesto, el hombre seguirá durmiendo por la mañana y por la tarde volverá a decidir levantarse temprano. El caso es que puede que un pequeño yo casual prometa algo, no a sí mismo, sino a otra persona en un momento determinado, solo por vanidad o diversión. Después desaparece. Pero el hombre, es decir, el conjunto de los otros yoes, que son completamente inocentes de ese hecho, lo ignoran, no lo saben, tal vez tenga que pagar toda su vida por ello. La tragedia del ser humano es que cualquier yo insignificante tiene derecho a firmar cheques y pagarés, y que el hombre, es decir, el todo o la totalidad de los yoes restantes, tiene que pagarlos. Toda la vida de las personas consiste muchas veces en pagar los pagarés de yoes insignificantes y fortuitos. Las enseñanzas orientales contienen varios grabados alegóricos que pretenden representar la naturaleza del ser del hombre. Así pues, una enseñanza se compara al hombre con una cosa en la que hay numerosos sirvientes. En este caso, esa cosa sería pues, una vivienda, un habitáculo. Pongamos que es una casa en la que hay varios sirvientes, pero no hay dueño ni mayordomo. Todos los criados pues han olvidado sus obligaciones. Ninguno quiere hacer lo que debe. Todos intentan ser los dueños, aunque solo sea momentáneamente. Y dentro de este caos, la casa se ve amenazada por un grave peligro. La única posibilidad de salvación es que un grupo formado por los criados, vamos a decir, los más sensatos, se reúna y elija un mayordomo provisional, o sea, un mayordomo suplente. Este mayordomo suplente puede así poner a los demás criados en su sitio y obligarles a que cada uno haga el trabajo que le corresponde. El cocinero en la cocina, que es donde debe de estar, el cochero pues, en los establos, el jardinero en el jardín realizando sus labores. De este modo, la casa podrá ser preparada para la llegada del mayordomo, digamos, titular, quien a su vez la preparará para la llegada del amo. La comparación del hombre con una casa que espera la llegada de su dueño aparece con frecuencia en las enseñanzas orientales que han conservado vestigios del conocimiento antiguo y, como sabemos, el tema aparece bajo múltiples formas en parábolas de los evangelios, etc. Pero ni siquiera la comprensión más cristalina de sus posibilidades hará que esté más cerca de adquirirlas. Para beneficiarse de estas posibilidades, pues
alguien debe tener un fortísimo deseo de liberación y estar dispuesto a sacrificarlo todo, a arriesgarlo todo en aras de esta liberación. La primera causa de esclavitud interior del hombre es su ignorancia y sobre todo su ignorancia de sí mismo. Sin el conocimiento de sí, sin comprender el funcionamiento de las funciones de su máquina, el hombre no puede ser libre, no puede gobernarse a sí mismo y continuará siendo esclavo y juguete de las fuerzas que actúan en él. Por eso, en todas las enseñanzas de la antigüedad, la primera condición al iniciar el camino de la liberación era conócete a ti mismo. Hemos visto unas diapositivas al principio de la charla que van orientadas en ese sentido. El estudio de la máquina humana no es nada fácil, sobre todo cuando él mismo, el hombre, no sabe lo que es real ni lo que es imaginario en él. Es imposible estudiar al hombre como un todo, porque el hombre se compone de fundamentalmente esencia y personalidad. La esencia es lo innato en el hombre y la personalidad es lo adquirido y es hija de su tiempo. La esencia, la conciencia budata, se encuentra atrapada, como ya hemos dicho, por los miles de yoes que componen la personalidad a través de la máquina humana. Lo que se expresa a través de la máquina humana, precisamente, continuamente, son los yoes, el ego. Son los que llevan, diríamos, la voz cantante, los yoes, y manejan la máquina humana a su antojo. Por lo general, debería ser la esencia la que se exprese libremente en el hombre, pero lamentablemente se encuentra dormida y la acción de los yoes mantienen al hombre en el sueño. Y lo peor de todo es que esos yoes se nutren y alimentan de energía sexual totalmente dilapidada mediante la llamada fornicación, es decir, orgasmo y eyaculación, debido a una educación sexualmente degenerada y torcida. Más tarde veremos que para normalizar la situación y aspirar al despertar de la conciencia, debemos de transmutar alquímicamente nuestras aguas espermáticas. El maestro G afirma una serie de afirmaciones, dicho lo cual, muy interesantes respecto al gran problema que supone la hipnosis del hombre, el sueño de la conciencia y la necesidad de despertar para morir. La transformación del hombre implica un nuevo nacimiento. El hombre puede nacer, pero para nacer primero debe de morir, pero para morir primero debe de despertar. Cuando el hombre despierta, puede morir, y cuando el hombre muere, puede nacer. La muerte se refiere, en este caso, a su ego, a todos sus yoes. Un hombre debe de liberarse de miles de ataduras e identificaciones que le obligan a permanecer en esa posición. El hombre se encuentra ligado a todas las cosas de su vida, a su imaginación, a su estupidez, incluso a sus propios sufrimientos, posiblemente más a sus sufrimientos que a otra cosa. Debe de liberarse de esas ataduras. Está vinculado a las cosas. Identificarse con las cosas mantiene vivos a miles de yoes inútiles que se encuentran en su interior. Esos yoes deben de morir, pero ellos no quieren morir. Y es ahí donde se debe de comprender la importancia del despertar. Despertar significa darse cuenta de que uno no es nada. Darse cuenta de que no se es más que un perfecto y completamente mecanismo. Una perfecta y completa inutilidad, y no basta con ser consciente de ello, filosóficamente con palabras. Es preciso darse cuenta con hechos claros, simples y concretos, con nuestros propios hechos. Cuando un hombre empieza a conocerse a sí mismo, un poco, ve dentro de él muchas cosas que no puede dejar de horrorizarle. En tanto que un hombre no se horrorice, no solo ignora todo de sí mismo, sino que un hombre ha visto en sí mismo algo que le aterra y él decide expulsarlo, detenerlo, ponerle fin, como es natural. Pero por muchos esfuerzos que haga, sabe que no puede conseguirlo, que todo sigue igual. Aquí es cuando ve su impotencia, incapacidad, debilidad, o bien cuando empieza a conocerse a sí mismo, el hombre ve que no tiene nada suyo, es decir, que todo cuanto ha considerado suyo, sus ideas, pensamientos, convicciones, gustos, hábitos, defectos, vicios, ninguno de ellos le pertenece. Al percibir esto, el hombre es consciente de su nulidad, y al sentir su nulidad, el hombre debería verse como realmente es, no durante un segundo ni durante un momento, sino constantemente, sin olvidarlo jamás. Tener conciencia de no ser nada y de su, vamos a decirlo así, inutilidad proporcionará finalmente al hombre el valor necesario para afrontar su muerte psicológica o para trabajar sobre ella, para renunciar verdaderamente y para siempre a esos aspectos de sí mismo que son innecesarios desde el punto de vista de su crecimiento interior o que se lo impiden. Esos aspectos son su falso yo y todas las ideas fantásticas acerca de lo que él piensa de sí mismo, acerca de su
individualidad, su voluntad, su conciencia, su capacidad de hacer, sus poderes, su iniciativa, su determinación, la dilapidación de su energía sexual, etc. Ante todo, el hombre debe darse cuenta de que el sueño en que el hombre existe no es un sueño normal, sino totalmente hipnótico. El hombre está hipnotizado, dormido. Ese estado de hipnosis se ve continuamente en él, sustentándolo y fortaleciéndolo. Se creería que existen fuerzas para las que resulta útil y beneficioso mantener al hombre en ese estado hipnótico que le impide ver la verdad y darse cuenta de su situación. En cuanto al gran obstáculo que constituye el ego, el maestro Johansson afirma: el ego no tiene nada de divino, es simplemente un conjunto de valores positivos o negativos, y esos valores, o arraigados psíquicos, astrales, mentales, volitivos, son los que reciben el calificativo de yoes. El ego está compuesto por infinidad de yoes, y el alimento de los yoes es la fornicación, entendiendo por fornicación el orgasmo y el derrame seminal. La lujuria, pese a su múltiple conformación, es quien proporciona todo un caudal energético, una gran cantidad de alimento a todos y cada uno de los yoes, a todos los yoes no solamente fornicarios, sino a aquellos que aparentemente no tienen nada que ver con el sexo. Y aquí viene la clave que nos puede permitir empezar a desligarnos de la mecanicidad de los yoes. Nos referimos a la clave del autorrecuerdo y de la autoobservación. Al objeto de controlar perfectamente, afirma el maestro Johansson, el movimiento de los yoes, debemos ejercitar una constante práctica de autorrecuerdo, de recordarnos a nosotros mismos. Si no nos recordamos a nosotros mismos, si no nos observamos en un momento dado, no podemos darnos cuenta de lo que estamos haciendo, de lo que realmente somos, ni del lugar donde nos encontramos. Solo mediante el autorrecuerdo es como podemos observarnos a nosotros mismos. Si no nos recordamos, es imposible poder observarnos. Y no podemos recordarnos si no nos observamos, si no nos autoobservamos. Con lo cual, autoobservación y autorrecuerdo son imprescindibles para el despertar de la conciencia. La autoobservación nos permite tener conciencia de lo que hacemos y del lugar donde nos encontramos. El autorrecuerdo nos permite tener conciencia de nosotros mismos. Es necesario que toda práctica de autoobservación vaya acompañada de autorrecuerdo. Si no hay autoobservación, no hay autorrecuerdo. La autoobservación sin autorrecuerdo conduce a la fascinación completa, a la identificación total con aquello que realizamos en un momento dado. Quien simplemente se observa, capta el mundo que le rodea y las cosas que hace, pero no se recuerda a sí mismo. Y así no ejerce ningún control contra el ego y por lo tanto no realiza ningún esfuerzo para despertar conciencia. Quien solamente se recuerda a sí mismo sin lograr autoobservarse, pues pierde toda noción de la realidad y se aísla de ella. Jamás se podrá despertar conciencia utilizando las funciones del ego, porque para despertar conciencia hay que utilizar las funciones propias de la conciencia. Razonando, jamás se logra el despertar de la conciencia. Para despertar conciencia hay que dejar de razonar. Las funciones del ego son eminentemente mentales, claramente racionales, y ningún proceso racional, mental, volitivo, sensual, instintivo y animal van a lograr el ansiado despertar de la conciencia. Las más grandes complicaciones a las que se haya sometido a la criatura racional son debido a la razón. Mientras más complicadas sean las diferentes situaciones racionales, pues más fascinada se halla la persona y plenamente sometida a un constante batallar de sus antitéticos razonamientos. La razón es completamente incapaz de lograr una perfecta autoobservación y un total autorrecuerdo. La autoobservación y el autorrecuerdo deben ser simultáneos, no alternados. Si la razón pretende realizar esta práctica consciencial, no podrá salir de la alternatividad. El yo no puede controlar el ego. Quien puede y debe controlar al yo, al ego, es el Buddhata, la conciencia. Quien puede y debe de controlar todo el mecanismo complicado del funcionalismo yoístico es el Buddhata. Quien puede y debe de realizar la práctica o ejercicio constante de autorrecuerdo y de autoobservación es el Buddhata, la consciencia. La mente es incapaz de realizar este ejercicio y si lo hace será únicamente para participar de todos los actos del ego. Entonces, el autorrecuerdo y la autoobservación íntima de uno mismo trae como consecuencia la división de la atención consciente en individualidad, acción y ubicación.
Existe una función del intelecto, de la mente o del ego, que es simplemente la atención. Una de las funciones conscienciales es precisamente la atención consciente. Lo que queremos es orientar nuestra atención consciente hacia el individuo, acción y ubicación. La atención intelectual, egoística, jamás podrá llegar a captar todo el contenido del individuo, su acción y su ubicación. Quien aspire a despertar conciencia debe trabajar con el fuego y el agua, debe de lograr la transmutación de su simiente divina y hacerla ascender, convertida en luz y fuego, a través de los nadis Ida y Pingala hasta el cerebro y hasta el corazón. El alimento del Budatta, el sustento de la conciencia, se halla en el enseminis, en la simiente. Todo aquel que vive el Saha Maituna, el tercer tipo de transmutación que ahora explicaremos, proporciona átomos de altísimo contenido energético para el despertar de la conciencia. Los que derraman el aceite sagrado jamás logran encender las lámparas de su conciencia. El ejercicio de la división de la atención consciente es el medio por el cual podemos asimilar profundamente nuestra energía sexual transmutada para el despertar de la conciencia. Y el camino de los 5 valores de la Rosa Cruz nos encamina a ese despertar. Esos 5 valores son vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. El valor de la vida nos habla precisamente del trabajo con nuestras aguas espermáticas, nos habla precisamente de nuestra energía sexual. No hay nada que exista sin la actividad del sexo. Y como hemos comentado al principio, es fundamental comprender que debemos de utilizar precisamente nuestra energía sexual orientada a ese despertar. No se puede concebir a día de hoy, siglo XXI, que exista una escuela, que exista pues, lo que es una enseñanza, un conocimiento que excluya al trabajo con energía sexual. Es absolutamente fundamental. Y de ello, tal como venimos viendo en todas las charlas, nos hablan todas las tradiciones de manera más o menos simbólica. Desde los antiguos yogis, lo que es la civilización india y prevédica, hasta los mismos alquimistas medievales, como acabamos de ver en los grabados anteriores, en las diapositivas anteriores, por supuesto con una simbología que obedece precisamente a eso. De hecho, siempre hemos afirmado que la alquimia medieval en realidad es alquimia sexual. Tenemos justamente en la propia mitología ahí encerrada la enseñanza. Tenemos en lo que es en el arte, y del cual también hablaremos, precisamente ahí, en el gótico, en las catedrales góticas, tenemos también una manifestación de eso que es la enseñanza. En todos los monumentos sagrados del mundo, ahí tenemos realmente este mismo elemento. La utilización de la energía sexual. Hemos dicho que el Budatta se alimenta de energía sexual transmutada y para ello debemos de aprender la práctica de transmutación alquímica de energía sexual. La transmutación se divide en 3 aspectos, 3 clases de transmutación. La transmutación unipolar, para personas que todavía no tienen su pareja. La transmutación bipolar, para personas que ya pueden trabajar con su pareja, hombre y mujer. En la transmutación bipolar todavía no hay contacto sexual. La pareja se coge de las manos o puede estar espalda contra espalda o rodilla contra rodilla. Se establece un intercambio energético, un intercambio bioelectromagnético como preparación a lo que es el tercer tipo de transmutación, que es ese secreto secreturno, que es ese Saha Maituna, ese arcano solar, ese Udvareta Yoga, esa magia sexual, esa alquimia sexual, son todos términos equivalentes donde ya sí que hay conexión sexual, solo que no hay jamás ni orgasmo ni eyaculación, sino lo que se produce es una magnífica transmutación de la simiente. Esa misma simiente transmutada asciende victoriosa por los canales de transmutación, por los tubos conductores del alquimista, por los nadis y de Pingala, hasta el cerebro y luego hasta el corazón. Bien, otro de los valores, hemos dicho que hay 5 valores, el valor de la vida nos habla de energía sexual y el valor de la muerte, algo hemos mencionado al respecto. Obviamente, hablamos de la muerte del ego. Para poder morir, primero hay que despertar. Y una vez que despertamos y luego morimos, es cuando viene el nacimiento alquímico. De esa manera vamos despertando más y más. Pero inicialmente lo que tenemos que hacer con el ego es un control del mismo. Si el ego se manifiesta, que es lo que generalmente hace a través de la máquina humana, y no paramos, no detenemos, no controlamos esa manifestación, el ego se va volviendo más y más fuerte. De tal manera que llegará un momento dado que nos consumirá. La sombra dominará totalmente la situación
dominar al ser humano y apenas se podrá atisbar un mínimo de conciencia, ni ninguna posibilidad. Lo que tenemos que hacer precisamente es, inicialmente, insisto, realizar un control del ego. Cuando el ego no se manifiesta, entonces el ego se va debilitando. Y según el ego se va debilitando, existen serias posibilidades de, viviendo los 5 valores, poder llegar a ese despertar. Con lo cual, insistimos en que la muerte mística, que es uno de los valores, nos habla de la muerte del ego. Una vez que alguien ha despertado conciencia y como posteriormente, como consecuencia de las prácticas de magia sexual, de lo que es la práctica del gran arcano, tiene posibilidad, después de haber despertado, de despertar el fuego sagrado de Kundalini, esa espada de Excalibur, ese azot de los alquimistas, entonces ya teniendo el fuego sí que puede empezar a eliminar cada uno de los días. De ese proceso también hemos hablado en algunas charlas anteriores y más adelante volveremos a hablar del mismo. Otro de los valores es el valor del amor. El valor del amor implica amar a nuestro prójimo más que a nosotros mismos. Obviamente también hay una cuestión que es de sentido común. Tenemos que entregarles a nuestros semejantes, por amor, evidentemente, lo más valioso que tenemos, que es la enseñanza. Pero insisto, hay una cosa que es de sentido común. Si lo que hacemos es acaparar para nosotros mismos un conocimiento que es totalmente lo más valioso que tenemos, pues obviamente no vamos a avanzar ni un milímetro en el sendero. Tenemos que compartir con los demás este conocimiento, por lo menos bueno, pues, a nuestros semejantes. Tenemos que darles la misma posibilidad que se nos ha dado a nosotros, por supuesto siempre gratuitamente, de conocer la enseñanza. Y luego ya es una decisión personal vivirla o no vivirla, pero por lo menos conocerla. Con lo cual la divulgación de la enseñanza es fundamental. Extender la enseñanza, dar la posibilidad a otras personas para que conozcan la enseñanza. Luego ya hemos hablado del valor de la libertad. El valor de la libertad nos habla de que debemos de realmente aprender a vivir conscientemente, porque simple y llanamente estamos esclavizados al ego. El ego es lo que se expresa a través de la máquina humana. Para empezar a vivir conscientemente, debemos de vivir lo que se llama en la Orden Rosacruz la práctica de eso de que hemos hablado, la división de la atención consciente en 3 aspectos: individualidad, acción y ubicación. Mediante el autorrecuerdo, mediante el recordarnos a nosotros mismos, nos autorrecordamos como individuos, como conciencia. Y luego, posteriormente, mediante la autoobservación, extendemos la atención consciente hacia lo que estamos haciendo y hacia el lugar en el que nos encontramos. De tal manera que dividimos la atención en 3. Y de esa manera, no solo controlamos los yoes, sino que impedimos, como si fuera un muro de contención, como si fuera una presa que contiene, pues, las aguas, el hecho de que la mente, pues, proyecte continuamente ideas, pensamientos, razonamientos, imágenes mentales, proyecciones del pasado, proyecciones del futuro, imaginaciones, fantasías. Si logramos controlar y poner un dique de contención a toda esa proyección mental, entonces, con la división de la atención consciente, vamos realmente a empezar a vivir una vida consciente de verdad. Empecemos por cosas pequeñas, para luego ir poco a poco extendiendo la práctica durante más tiempo, para realmente vivir conscientemente y empezar a desligarnos de la mecanicidad y del sueño. Y por último, el valor de la sabiduría nos habla de hacer la voluntad del Padre. Esta expresión, hacer la voluntad del Padre, para algunos puede sonar a ciencia ficción. Y realmente, estrictamente hablando, cada uno de nosotros a lo que estamos acostumbrados es a hacer, obviamente, nuestra propia voluntad. Entonces, esa propia voluntad del Padre, ese valor de la sabiduría, tiene que estar orientada precisamente a esa gran prioridad que es despertar conciencia. El Padre lo que quiere es que nosotros despertemos, por lo cual debemos de despertar. Y ante todo, por supuesto, sentir, dirigirnos siempre a nuestro Padre para cualquier práctica, para cualquier cuestión, sentir a nuestros divinos padres, a nuestra divina madre, a nuestros divinos padres a nuestro lado. Siempre sentir a Dios cerca de nosotros. Entonces, resumiendo, el valor de la vida nos habla de la transmutación de la energía sexual. El valor de la muerte mística nos habla precisamente de la muerte del ego, del control del ego. El valor de la libertad nos ayuda y nos enseña a vivir conscientemente mediante la práctica del autorrecuerdo y de la autoobservación. Y vivimos de esa manera la atención en individualidad, acción y ubicación. La práctica del IAU, que llamamos en la orden. El valor concretamente del amor
pues nos enseña a amar a nuestro prójimo más que a nosotros mismos y a dar la enseñanza Rosacruz gratuitamente a los demás. Y por último, el hacer la voluntad del Padre implica que debamos de despertar conciencia y sentir a nuestro Divino Padre siempre al lado de nosotros. Vivir esos aspectos al unísono, que alguien, que un aspirante viva esos 5 valores, pero los viva de verdad, encamina a ese aspirante sin ningún tipo de duda al despertar de la conciencia. Y hay una cosa muy interesante. Si hacemos un estudio de todas las tradiciones, religiones, de la contraparte esotérica de esas religiones, de las vías de realización, de alguna u otra manera encontraremos algunos de los elementos que forman parte de los 5 valores, pero será complicado que en alguno de ellos encontremos esos 5 valores explicados tal como en principio enseña la Orden Rosacruz. ¿Por qué? Pues obviamente el paso del tiempo hace pues que eso que se llama animal racional pues haya cortado, tergiversado, añadido, eliminado pues muchos de esos valores de muchas de esas enseñanzas. Y tan solo nos encontramos algunos de ellos. Insisto, vivir los 5 valores al unísono encamina a alguien sin ningún tipo de duda al despertar de la conciencia. Y lo más importante de todo es que alguien puede por sí mismo, teniendo las herramientas del caso, las prácticas, verificar por sí mismo si todas estas afirmaciones que hemos realizado pues son un cuento de viejas o, por el contrario, implican una gran realidad. Y esa realidad es la que puede realmente cada uno de ellos comprobar e incorporar a sus vidas. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia a la charla. Si hay alguna pregunta, intentaremos contestar. Y como ya hemos comentado al principio, daremos una segunda parte donde ya nos meteremos pues, en otros aspectos muy interesantes que tienen que ver con los hábitos, la identificación, cómo la identificación también nos sumerge en el sueño y otra serie de aspectos interesantes que iremos desgranando en una segunda conferencia. Insisto, muchas gracias y si alguien quiere preguntar alguna cosa, pues intentaremos contestar. Quería saber si el despertar de la conciencia se podría lograr con el camino solamente unipolar o es necesario llegar a la bipolaridad y al arcano solar para lograr ese despertar. Esa es la pregunta. Pues una pregunta muy concreta y muy interesante. La respuesta es sí. La transmutación unipolar nos puede llegar al despertar de la conciencia. Otra cosa muy distinta sería el desarrollo de esa conciencia. Cuando queremos desarrollar algo necesitamos al menos 2 fuerzas opuestas. En este caso ya tendríamos que trabajar con el arcano solar, etc. Pero si alguien pues, quiere preguntar si es posible despertar conciencia mediante la transmutación unipolar y, por supuesto, la vivencia de los demás valores, la respuesta es rotunda, es sí. O sea que no se necesita un alma gemela para lograr esto. Esa es la afirmación final. Cuando hablamos de un despertar inicial, obviamente se puede hacer a nivel individual, pero si queremos avanzar en el camino, obviamente ahí sí que vamos a necesitar lo que es una pareja y trabajar con lo que es el arcano solar. Insisto, una persona se topa con la enseñanza, comprende los 5 valores, empieza a realizar las prácticas, vive la transmutación unipolar y si se toma en serio lo que es el trabajo, perfectamente podría llegar a ese inicial despertar. Pero esa persona, si quiere seguir avanzando y desarrollar esa conciencia inicialmente de despierta, necesariamente debe de trabajar con lo que es el arcano solar. El tercer tipo de transmutación, llamada la transmutación integral, el arcano solar, el arcano AZF, magia sexual, Saja Maituna, Udvareta Yoga, Tantra Blanco, etc. Claro, también se llama el Tao del amor. Bueno, algunos lo llaman el Tao del amor. Lamentablemente, tal como venimos viendo en estos tiempos y tal como, bueno, hemos dicho al principio de la charla, pues lo que algunos llaman el Tao del amor no tiene mucho que ver realmente con lo que es el arcano solar. Pero si alguien quiere entenderlo de esa manera y lo entiende tal como nosotros lo hemos explicado, donde realmente en la práctica pues no se produce ni orgasmo ni eyaculación, sino lo que se produce es una magnífica transmutación, bueno, pues entonces quizás lo pueda denominar así. La denominación que nosotros venimos dando en todas las charlas son todos esos sinónimos que venimos dando
pues, que son expresiones totalmente sinónimas y equivalentes de esa práctica, de esa sagrada práctica. Claro, porque el Saja Maituna también viene de Oriente, como el Tao, viene del sexo tántrico, del Saja Maituna. Efectivamente, o sea, por eso digo que son expresiones sinónimas, expresiones equivalentes. Es lo mismo decir transmutación integral que arcano solar, que Saja Maituna, que magia sexual, que alquimia sexual, que tantra blanco, que Udvarenta yoga, etc. Magia sexual son todos términos que expresan exactamente la misma práctica sagrada de unión del hombre y la mujer sexual, sin orgasmo, sin eyaculación, pero con una magnífica práctica de transmutación. Bien, muy bien, gracias, me quedó muy claro. Gracias. Tenemos otra manito levantada de Gracia. Adelante, por favor, puede habilitarse el micrófono. Quería saber si sabes algo sobre que nosotros somos la siembra del sol, y que como toda siembra, el sol está esperando cosechar hombres y mujeres solares. ¿Tiene alguna relación esta enseñanza con eso? Sí, bueno, esto en principio es algo que viene de muy antiguo. Siempre se ha comentado o se ha dicho, hemos leído en algunas enseñanzas también, el hecho de que lo que el sol espera es que se produzcan hombres solares, pero esa fuerza que realmente es una fuerza crística, pues alguien podría pensar que todo esto obedece quizás a un plan. Esto no nos daría, digamos, responder a esto casi para 3 o 4 conferencias. Diríamoslo así que todo ese plan, toda esa inteligencia solar, todo lo que es ese plan divino, implica efectivamente que en el crisol en el cual vivimos, en el planeta Tierra, en este planeta cárcel, pues obviamente se espera que haya una siembra de hombres solares. ¿Qué es lo que sucede cuando un agricultor siembra concretamente una serie de elementos como una serie de semillas? Pues que espera una cosecha. ¿Y qué pasa cuando recolecta lo que ha germinado? Inmediatamente lo que hace es volver a remover la tierra. Entonces, digamos que entiendo que efectivamente siempre se ha dicho que ese proyecto, ese plan divinal como tal, de que las conciencias vuelvan a reintegrarse con eso que es su íntimo, y este a su vez concretamente integrarse en lo absoluto, implica todo ese viaje que ha hecho lo que es la conciencia, atravesando planos hasta lo que es el planeta Tierra, y esa evolución desde el ámbito mineral, vegetal, animal, hasta integrarse en una matriz humana y nacer como ser humano, implica todo un plan que es obviamente la liberación final. Insisto, sobre esto volveremos más adelante, pero hay material como para hablar 3 o 4 conferencias sobre este tema. Algo hay, efectivamente. Gracias, Rafael. Hay una pregunta de Galaxy que dice, ¿dónde va la energía del orgasmo físico? Pues la aprovechan los yoes. Esa energía es aprovechada precisamente por el ego para fortalecerse más y más. Obviamente, eso es algo que se realiza y le interesa al ego precisamente para su fortalecimiento. En el momento que nosotros cambiamos esa dinámica sexual y empezamos a vivir una vida pletórica de transmutación, entonces el ego se revela, sufre, porque ya no tiene su alimento. Y su alimento precisamente es la fornicación, es decir, el orgasmo y eyaculación. Cuando el ego deja de tener ese alimento, entonces empieza a protestar, empieza realmente a removerse y se produce lo que es una lucha interna. Pero podemos vencer y podemos realmente incorporar a nuestras vidas lo que es esa energía divinal, que es la que no solo alimenta pues, nuestro Buddhata, nuestra esencia, para un posible despertar, sino que a su vez nos da vitalidad, nos imbuye de una alegría y una vitalidad por vivir, por seguir adelante, regenera las células del cuerpo, etcétera, etcétera. ¿Dónde va el orgasmo? Alimenta a los yoes, alimenta la fornicación para que los yoes se fortalezcan y sigan concretamente perpetuándose a través de cada uno de los cuerpos y a través de miles y miles de años, sigan vivos y coleando hasta que alguien, pues de alguna manera, pueda acceder al despertar y pueda eliminarlos. Entonces, hemos dicho y hemos establecido que el alimento del ego, de los yoes, es la fornicación, lo que es el orgasmo y eyaculación. Y el alimento del Buddhata, de la conciencia, de la esencia, es precisamente
la energía sexual transmutada. Bien, yo creo que ya no tenemos más preguntas, Rafael. Pues entonces simplemente me queda pues despedirme de los amigos, por supuesto darles las gracias por su interés y sobre todo pues el hecho de que pues hayamos podido pues colaborar a aclarar algunas cuestiones de la enseñanza, dar nuestro pequeño grano de arena y bueno, si ha servido pues nos vamos contentos. Darles las gracias, darte a ti las gracias también, Laura, por supuesto, y simplemente emplazarles pues, a otra charla deseándoles a todos un buen fin de semana y mandándoles a todos un gran abrazo. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.